Bueno, el video de hoy es muy chévere porque vamos a revisar The Odin Project. The Odin Project es una página que tiene unos cursos de programación muy interesantes, incluyendo programación en Ruby y Ruby on Rails, en el cual me emociona mucho porque son muy pocos los cursos que realmente son de calidad. Entonces, lo que hice fue entrar a este curso, me inscribí de forma gratuita e hice el curso de Ruby. Lo completé y me pareció increíble. Entonces, vamos a hacerle hoy un review. Recuerda que en este mismo canal me dedico a enseñarle a personas de cualquier carrera que pueden aprender a programar. También tengo un video en donde en 40 minutos repaso las principales características del lenguaje de programación Ruby y te enseño programación en Ruby. Sin embargo, este curso es mucho más completo. Entonces lo que vamos a ver en este momento es un poco de la página de Odin Project y podemos ver que aquí en la parte de Learn Everything You Need to Know vemos todas las cosas que ellos enseñan. Nos vamos a concentrar solamente en un pedacito que es el que nos interesa, que es en el de Ruby, y vamos a empezar por el hecho de que la inscripción es totalmente gratuita. Tú puedes hacer donaciones. Entonces, cuando nos vamos aquí al sign in, podemos hacer inscripción por Google, y cuando ya entramos podemos ver aquí los diferentes cursos que ofrecen. Normalmente aquí lo que le va a decir aquí arriba en la parte de arriba donde dice All Paths o todos los caminos, primero hay un camino que se refiere a que debemos tener los foundations o los fundamentos de lo que es la programación, y aquí podemos hacer clic para ver todos los cursos que necesitamos, el tipo de computador que necesitamos, cómo funciona el curso, qué es un editor de texto, qué es lo que debo instalar, cómo funciona Git, un poco de HTML, CSS y JavaScript, que eso es fundamental antes de empezar cualquier lenguaje de programación. Y ahora sí viene lo bueno, vamos a ver los dos caminos que tenemos. Tenemos un curso donde podemos hacer Full Stack JavaScript, o donde podemos también estudiar el Full Stack Ruby on Rails. Entonces nosotros nos vamos a ir por el segundo camino, que el primer camino también es muy prometedor. Vamos a seleccionar este y vemos que la primera parte es aprender Ruby. La segunda parte es aprender ya HTML y CSS, pero a nivel más intermedio. La tercera parte es aprender bases de datos y la cuarta parte es aprender Ruby on Rails. También tienen pues como otras secciones que también son importantes, pero digamos que si tú aprendes hasta Ruby on Rails, ya prácticamente puedes optar por un trabajo como programador. Entonces vamos a la primera parte, que es en donde es la parte de Ruby. Le vamos a dar clic en abrir curso y vamos a ver un poco de la experiencia que yo tuve al completar todas estas lecciones de programación. Como te dije, en el curso que yo hice, en un video muy rápido de 40 minutos hablando acerca de alguno de estos mismos temas, pude lograr cubrirlos. Sin embargo, pues obviamente este proyecto, el The Odin Project, es mucho más completo. Entonces, si te gusta aprender en formato del tipo curso, escrito y en páginas web y seccionados, te recomiendo mucho este curso, pero si prefieres hacerlo en video, te recomiendo el video que yo hice. Sin embargo, pues es mucho más reducido, sobre todo por temas de tiempo. La primera parte es que nos indica cómo funciona este curso. Este curso pues nos habla un poco de Ruby, porque tenemos que aprender Ruby antes de aprender Ruby on Rails, que es una pregunta muy común. Las personas tienden a confundir Ruby con Ruby on Rails. Entonces aquí hablan brevemente de por qué son cosas diferentes y cuál es el camino a seguir para aprender Ruby on Rails. Inclusive este curso, pues aquí nos explican cómo es la metodología, y también nos dicen que después de las lecciones podemos aprender mucho más a través de tareas o de lecturas complementarias. Entonces, por ejemplo, aquí nos recomiendan unas lecturas acerca de un poco más a profundidad qué es Ruby, cuáles son las herramientas que vamos a necesitar, cuáles son las instalaciones, las preparaciones que tenemos que hacer para poder operar en Ruby, y cómo se manipulan los archivos dentro de la consola de Ruby, que también es súper importante. Entonces ya cuando tenemos estas tareas listas, nosotros vamos aquí a ir a la parte de abajo donde dice Lesson Completed y le vamos a hacer clic para que nos lo marque, y él automáticamente va asociando a nuestra cuenta cuáles son los ítems que ya marcamos como listos. Entonces le vamos a dar en Next Lesson para que nos indique cuál es la siguiente lección, y aquí estamos en el módulo de la introducción. Entonces nos dice algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que nos dice es cómo instalar el Ruby en los diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, aquí nos dice cómo instalarlo en Linux. En Linux ya pues apt, entonces muy probablemente pues estarías trabajando con Ubuntu, pero si sabes cuál otra distribución de Linux tienes, pues ya sabes que no deberías usar el apt, sino el yum o el dnf o lo que tú tengas. Pero realmente es muy sencillo instalar Ruby en Linux.
Ya la siguiente parte pues en Mac es un poco más fácil, solamente tenemos que ejecutar estos comandos tal cual independiente de qué sistema operativo en Mac tengas. Lo que más me gusta de esta parte es que estamos instalando una versión reciente de Ruby. Aquí estamos instalando la versión 3.3 de Ruby, que al momento de creación de este video es la más vigente. Entonces no tenemos problema como en de pronto instalar una versión de Ruby que vaya a ser muy vieja y por ende el curso pues vaya a estar desactualizado. Pero ya pasada la parte de la introducción, podemos ir a la siguiente lección y ya pasamos a ya contenido como tal del lenguaje de programación Ruby. Entonces en la parte de la derecha aquí vemos las lecciones, el contenido de la lección actual, donde podemos ver como los títulos. Entonces empezamos viendo todo súper coquito. Por ejemplo, cómo funcionan los operadores, cómo funcionan los números dentro de Ruby. Esto tal vez si tú manejas otro lenguaje de programación o si de pronto tienes alguna formación de programación básica, te va a decir mucho acerca de cómo funcionan. Por ejemplo, lo básico es la adición, subtracción, ya vemos por ejemplo los módulos que pueden funcionar diferente en algunos lenguajes. Pero por ejemplo las operaciones básicas funcionan casi igual en todos los lenguajes de programación. También nos están indicando que los tipos booleanos son verdadero o falso, que existe el objeto nulo. Nos habla muy bien como toda esta parte básica de Ruby. Nos habla un poco también de cómo manipular los strings. En fin, aquí en la parte de la derecha vemos los títulos de todas las secciones, incluyendo strings, símbolos, booleanos, y finalmente nos deja algunas tareas para que podamos explorar un poco más de contenido por fuera de la lección. Hay una cosa que me gustó muchísimo de este tipo de cursos y es que también hay unos chequeos de conocimiento. Es decir, que nos hace preguntas con sus respuestas para tratar de nosotros hacer una retrospectiva y ver si efectivamente aprendimos lo que se suponía que debíamos haber aprendido en la lección. Entonces, por ejemplo, nos preguntan ¿qué es la interpolación en un string? La interpolación en un string, como podemos ver haciendo clic en la lección, es cuando nosotros inyectamos un valor dentro de otro string, siempre y cuando esté dentro de comillas dobles, y vemos que en comillas simples no funcionan. Entonces, si nosotros entendimos ese concepto, aquí abajo en el chequeo podemos comprobar que efectivamente sí lo hicimos. Entonces eso es un muy buen detalle que tiene este curso. Este curso también vemos que tiene aquí el temario, y en el temario vemos que hablan de variables, del input y el output, es decir, de cómo recibir data y cómo imprimir data hacia afuera, cómo funciona la lógica condicional, cómo funcionan las estructuras de datos, los loops, los arrays, los hashes o diccionarios, qué es un método, cómo hacer depuración, cuáles son los enumerables, cómo son los predicados y cómo funcionan las colecciones anidadas. Y todo esto, esa parte de ese módulo grande que es el Ruby básico. Una cosa muy chévere también de este curso es que nos muestra unos proyectos. Los proyectos se refieren a como prácticas en donde nosotros nos dicen un enunciado. Entonces aquí por ejemplo nos están diciendo que debemos hacer el cifrado César. El cifrado César es un método de criptografía utilizado por Julio César para utilizar correspondencia que se enviaba de forma privada. Entonces él se ideó un algoritmo, pues él o por allá por esos tiempos se idearon un algoritmo para poder cambiar los valores de los letras y poder sustituirlos. Entonces la práctica nos dice que implementemos nuestro propio cifrado de César para que nosotros cifremos nuestras comunicaciones. También nos invita a que subamos la solución, es decir, vamos a crear nuestro código de Ruby con este proyecto del cifrado César, le vamos a dar subir y también podemos ver otras personas que han subido. Entonces vemos que Aura, Aaron Villalobos, Gregorius y todas estas personas, hasta 115 páginas de soluciones, han subido su solución al código de César. Entonces aquí vemos por ejemplo esta persona que tiene su propia implementación en Git del cifrado de César. Entonces me parece muy chévere porque así uno puede ver otras personas que han subido. Esta persona ya no existe, pero podemos ver cómo solucionaron ellos el problema. Aquí vimos dos implementaciones. La implementación anterior la creó de forma diferente, pero la creó con 3 métodos. Entonces sí, son formas válidas también, pero la página permite también dar algunas pistas acerca de cómo alguien más implementó en un video el código el cifrado de César.
También nos dice que podemos utilizar Replit como un editor online para nosotros poder hacer la solución al proyecto. Da unos tips, etcétera. Entonces así también incluye otros proyectos asociados al conocimiento que vimos. Esto me parece fabuloso, excelente, porque así podemos validar el conocimiento que acabamos de ver. Y aquí es otro módulo que también me gusta muchísimo, que es la introducción a programación orientada a objetos. Entonces nos enseñan un poco de qué es la programación orientada a objetos. Pues se supone que la persona ya debería saber un poco qué es programación orientada a objetos. Si no lo sabes, es un paradigma de programación que es fácilmente de aprender. Pero aquí nos enseñan en Ruby cómo funciona la programación orientada a objetos. También nos enseñan en este módulo, que me gusta mucho, cómo hacer administración del proyecto de Ruby. Es decir, nos indica cómo debemos estructurar un proyecto de Ruby, no de Ruby on Rails, sino de Ruby, indicándonos cómo debería ser la distribución de la carpeta y de las carpetas y los archivos de nuestra solución en Ruby. Entonces aquí, por ejemplo, hacen un pequeño ejemplo y nos indican cómo debemos llamar a nuestros archivos para que sean considerados dentro de una carpeta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un archivo que se llama sort.rb y tenemos una carpeta que se llama igual, cómo desde este script podemos llamar o incluir o requerir a los archivos que son necesarios para la ejecución del archivo principal, y a su vez ese gran archivo principal debe ser llamado por otro archivo. Entonces, ¿cómo se hace esa administración de proyectos? Eso lo enseñan acá en este módulo. Yo creo que esto es una de las cosas fundamentales que deberían saber todos los programadores en Ruby. Yo, por ejemplo, no lo tenía muy claro hasta hace un par de años atrás. Nos enseñan un poco acerca del linting y de cómo formatear o darle orden a nuestro código para cumplir con las guías de estilos oficiales del lenguaje de programación en Ruby, y nos enseñan a manejar una herramienta fundamental y que es muy popular dentro de la programación en Ruby y en Ruby on Rails, que se llama RubyCop, la cual es una gema o una librería que nos indica a través de un análisis que se le hace al código fuente en donde no se están cumpliendo correctamente las guías de estilos de programación en Ruby, de acuerdo pues a la documentación oficial. Entonces es un muy buen indicador también de la calidad del código. Él inclusive es capaz de darle calificación a nuestro código fuente, y es una muy buena métrica para nosotros tener el código organizado y de acuerdo también a las guías oficiales. Hay un módulo que se llama archivos y serialización, en donde nos enseñan a manipular archivos, por ejemplo, de tipo CSV, o cómo serializar nuestra data para poder ser utilizada por archivos y, por ejemplo, compartir información de forma estructurada con otros programas. Entonces eso también es fundamental. Y aquí hay una parte que es la Ruby avanzado. En Ruby avanzado nos enseñan cómo hacer match de los patrones y cómo son los usos de los bloques, los proxy, los lambdas en Ruby, que esto pues es un tema un poco más avanzado, pero es bueno que lo mencionen y que tú sepas, si bien no que lo domines, es bueno que sepas que existe, para que el día de mañana, cuando ya estés trabajando y te toque investigar o encuentres un problema o te asignen algún reto, tú sepas que eso existe y que simplemente tienes que ir a la documentación para aprenderlo y ya lo puedas empezar a trabajar. Pero no es necesario que lo aprendas desde el primer momento. Inclusive yo diría que hasta Files and Serialization es un módulo que tú deberías aprender de forma básica, y a partir de este momento ya empezar con la práctica de tus habilidades en Ruby para ya después saltar a Ruby on Rails. Este módulo pues se le da amor aquí a los autores del proyecto del curso, The Odin Project, y nos enseña un poco de ciencias de la computación. Aquí en ciencias de la computación es un tema que es un poco más avanzado, pues que ya no es tanto de Ruby, pero afrontan el conocimiento desde el punto visual de Ruby. Y por ejemplo nos enseñan qué es la recursividad, cómo funciona la complejidad temporal y espacial del código fuente, algunos algoritmos comunes, como por ejemplo el del sorting, cómo utilizar árboles binarios, listas enlazadas y otros temas que son más de ciencias de la computación, que también es bueno que le des una leída para que sepas que existe, para que de pronto lo tengas en cuenta cuando mucho más adelante ya estés trabajando y empieces a encontrar problemas, sobre todo en el performance, sepas que te tienes que dirigir a consultar estos temas. Pero digamos que para uno empezar a programar en Ruby y hacer primeros sistemas de información, páginas o aplicaciones web, no son temas completamente necesarios, pero sí, cuando ya estamos un poco más adelante con una aplicación en producción, sí son temas que tenemos que tener en cuenta.
También se le aprecia muchísimo a este curso porque menciona a Git. Como vimos en la parte inicial, pues ellos enseñan a utilizar Git de forma básica, pero ya aquí estamos hablando de un Git intermedio. Entonces por ejemplo, nos enseñan cómo trabajar con remotes y cómo se usa Git en el mundo real. Esto es súper importante también para uno poder a la hora laboral empezar a trabajar con equipos y colaborar con desarrolladores mucho más experimentados. Esta última sección sí me parece fundamental. Es bueno que como programador básico de Ruby sepas que existe e inclusive que sepas que esto es algo que tienes que empezar a implementar en todos tus proyectos y es el testing. El testing, sobre todo el Test Driven Development, es una técnica que se utiliza para uno ir probando inclusive antes de ir programando las funcionalidades. Eso es una cosa que no muchas personas usan, pero que se volvió estándar en la industria y casi que es requerido para cualquier programador. Muchas personas no lo hacemos, digamos, por otros motivos que podemos hablar en otro momento, pero realmente estamos mal y es algo que sí se debería hacer. Aquí están diciendo, pues explicando qué es el Test Driven Development. Nos enseñan cómo funcionan, cuál es la estrategia, cuáles son las técnicas y nos dejan algunas tareas para que nosotros veamos cómo podemos empezar a utilizar Test Driven Development en nuestros desarrollos. Así que sea que estemos desarrollando el script del cifrado de César, o sea que estemos haciendo una aplicación gigante para uso empresarial, todo tiene que tener tests, todo tiene que tener pruebas. De pronto no con la metodología Test Driven Development, pero la metodología Test Driven Development sí es muy sencilla, es de las más fáciles de abordar al principio. Y por ser fácil no significa que sea básica o que sea de pronto para desarrollos pequeños. Muchas empresas grandes utilizan Test Driven Development. Entonces esto es algo que te recomiendo que también revises. Y finalmente ellos dejan aquí un proyecto final. El proyecto final es que vamos a crear en la línea de comandos de Ruby un juego de ajedrez de 2 jugadores que juegan uno contra otro. Uno creería que esto es para gente súper nerda y algo, pero no, nada que ver. Esto es súper fundamental, se puede hacer, no es algo que tenemos que estudiar ingeniería, que tenemos que tener muchos años de experiencia. Esto, al igual que cualquier otra práctica, ya que estemos aprendiendo cualquier otro arte, cualquier otro oficio, es lo mismo. Solamente dedicación, ponerle atención, revisar el contenido del curso, preguntar, gastarle mucho tiempo, horas nalga, como decía mi profesor. Entonces aquí hay unas personas, vamos a ver las personas que subieron la tarea. Hay 17 páginas de tareas. Aquí vemos el código, miremos el código de la primera persona. Mira el código en Ruby, que es esto tan espectacular. Muy chévere. Y esto es algo que podemos hacer nosotros. Esto no es que esta persona sea un super genio por allá de Rusia o un chino o un japonés. No, esto es una persona cualquiera como ustedes y yo que aprendió Ruby a través de un curso y que con mucha dedicación le hizo esta implementación y la subió a su perfil de GitHub. Vamos a ver el perfil de GitHub de esta persona, un pelado normal de Brasil, de Sao Paulo. Este podríamos ser nosotros. Y esta persona se ve que ya está trabajando en programación. Entonces, chévere. Vemos que esto no es inalcanzable, que esto no es para gente así peluda, extravagante, no, esto es para personas como cualquiera. Entonces, esta es la invitación. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este proyecto. Si quieres que le hagas review a otras plataformas, tecnologías, metodologías de aprendizaje, cursos. Por ahí me estuvieron hablando mucho de que hiciera reviews de Platzi, pero yo creo que la fama de Platzi habla por sí sola, entonces de pronto no le hacemos review a eso, pero de pronto estas que son menos populares, sí. Hay plataformas como Udemy, como Codecademy, como W3 Schools que también me gustan muchísimo. Si quieres que le haga review a alguna de esas, por favor hazlo saber en los comentarios. También te invito al canal de Discord, en donde podemos hablar en tiempo real, no solamente conmigo, sino con también los otros miembros de la comunidad. Un especial saludo a Daniel, que a través de su disciplina y también de un poco de los consejos que ha tomado en este canal y en otros canales de programación, ya consiguió su trabajo. Daniel es una persona común y corriente, un pelado que con mucha dedicación supo cómo abordar las problemáticas que aparecen cuando estás buscando trabajo y finalmente logró encontrar trabajo como desarrollador en Ruby. Entonces es un ejemplo. Vamos a hablar en estos días con Daniel y vamos a hacer un video para que nos cuente cómo fue su experiencia. En cualquier caso, mándale este video a alguien que crea que le puede interesar y nos vemos en la próxima.